Acabo de terminar The Beginner's Guide y nada más acabarlo he saltado directo hacia una hoja en blanco a escribir. Antes de nada, si no lo has jugado, juégalo. Solo dura 1 hora más o menos y seguro que lo puedes encontrar barato en Steam. Es de esos juegos que es mejor jugarlos sin saber nada. Igual te gusta. O igual no. No sé, haz lo que quieras. Me molesta el hecho de que los videojuegos no sean considerados un arte en primer nivel, que en ocasiones ni siquiera sean tenidos en cuenta. Es como si decidiéramos excluir al cine de esta categoría porque muchas de sus obras son entretenimiento rápido, sin demasiada profundidad. Los videojuegos pueden transmitir, pueden quedarse con nosotros, como lo hacen la música o el cine, pero por lo general no se les da la oportunidad. El debate sobre si los videojuegos son o no son arte está bastante trillado, por lo que no vengo a hablar mucho sobre ello, sino de un juego que creo que merece la pena. The Beginner's Guide es una recopilación cronológica de videojuegos de la mano de Davey, que tiene un amigo llamado Koda. La cosa es que Davey conoció a Koda y ambos se hicieron amigos. Koda se dedica a crear videojuegos, pero no los publica, simplemente los tiene en su ordenador. No son lo que uno se imagina cuando dice la palabra videojuego, son más bien experiencias jugables, muy cortos y extraños, que tienen un mensaje o que transmiten algo importante para él. A veces son más completos, a veces menos, pueden ser más sutiles o más pretenciosos, pero eso no importa, porque son para sí mismo. No quiere impresionarnos, porque no deberíamos estar jugando a esos juegos. El que nos los enseña es Davey, el cual en todo momento actúa como narrador, explicándonos los juegos, hablando sobre su amigo y acompañándonos durante todo el trayecto, caminando por backrooms, espacios abiertos y asépticos, vacíos pero inquietantes. ¿Cómo sabemos realmente que estamos solos? Y en ese trayecto lo que se nos muestra es un viaje dentro de la cabeza de Koda, el creador, y cómo éste se desenvuelve con su propia obra. Todo ello mientras Davey te la explica, haciendo al mismo tiempo de crítico, y lo que parece ser una simple muestra acaba siendo una experiencia en la que tú eres partícipe, simplemente caminando, observando y escuchando. Cada juego habla sobre su autor, cada comentario habla sobre Davey, y nuestra mirada hacia este conjunto habla sobre nosotros mismos. Vemos la evolución emocional de Koda, o eso se nos transmite, llegando a la felicidad y acabando en un pozo. Hay un punto en el que el creador desaparece. En un punto se odia a sí mismo, entra en una espiral de cinismo y autofustigamiento, creyendo que no es suficiente. Odia el mundo, se siente solo. Y ya no sabe crear. Ya no quiere crear. Pero ¿qué más va a hacer? Y nosotros miramos, y el narrador nos habla, nos explica, nos ayuda a hacer más accesibles algunos juegos. Si Koda no puso un puente aquí, no te preocupes, nuestro amigo Davey nos lo pone. Y si la puerta debería estar cerrada durante 1 hora, no te preocupes, Davey puede abrirla en 1 segundo por nosotros. Y mientras todo avanza, Koda se rompe y su amigo se rompe con él. Y todo ello lo podemos ver con la evolución de unos videojuegos que se nos están mostrando. Más tarde podemos entender algo fundamental, que es que la no aceptación es una fase completamente normal en la creación. Un proceso, a veces necesario, que construye. Koda se entiende, es errático, extraño, quizás demasiado pretencioso, pero hace lo que cree necesario como creador. En cambio, Davey, el narrador que nos ha acompañado en todo momento, se ve con la capacidad de decir que eso no es algo, de enseñar el trabajo de Koda, de mostrárnoslo a nosotros y a otros tantos. Un trabajo que no fue creado para ser visto, cuyo creador ha rechazado enseñarlo al público, y eso afecta a Koda hasta el punto de enviar su último trabajo a Davey, a sabiendas de que, una vez más, nuestro narrador va a alterar el juego original para hacerlo más accesible, no respetando la visión final del autor, y descubriendo, tras esa puerta que no se podía abrir, una serie de mensajes para él. Davey no es exactamente sincero con nosotros. Conforme va evolucionando la historia, podemos ver, por ejemplo, que se refiere a Koda en todo momento en masculino. En cambio, en sus juegos, Koda siempre habla en femenino. Y cuando encontramos la única representación humana que ha creado de sí mismo, la encontramos en forma de mujer. En un acto de patetismo,
Davey nos enseña esos últimos mensajes de Koda y nos explica que todo esto lo está mostrando, ya que así quizá Koda se vuelva a poner en contacto con él. Pero no es así. Y entonces nos deja solos. Davey no es honesto. De hecho, lo más probable es que Koda no exista. No del modo en el que se nos hace creer. Todo esto es un juego, un archivo que puedes descargar de Steam por unos 9 euros. Es ficción, pero Davey sí existe. Sí que es una persona real. Davey Wryden es el creador del conocido juego de Stanley Parable, y así se nos presenta al inicio del juego. Un desarrollador de videojuegos que, al terminar su único videojuego, fue aplaudido por el público. The Stanley Parable fue único y revolucionario, y tras los aplausos, Davey entró en una depresión. Quizá Koda sea simplemente Davey, igual que Koda se hablaba a sí mismo en el juego. Quizá Davey haya decidido hablarle a él y hablarnos a nosotros de sí mismo, exponiéndose. O quizá no. En su libro Opera Aperta, Umberto Eco plantea que una obra de arte no tiene un único significado cerrado y determinado por el autor, sino que es abierta a múltiples interpretaciones por parte del receptor. Esta apertura no es un defecto, sino una cualidad artística. El espectador, lector u oyente participa activamente en la construcción del sentido de la obra. Aunque Eco no dice que la intención del autor no importe en absoluto, sí reconoce que el significado final emerge de la interacción entre la obra y el receptor. La obra se convierte así en un campo de posibilidades interpretativas, más que en un mensaje cerrado. Y estoy de acuerdo. No importa lo que signifique algo. Importa lo que yo he entendido, lo que yo he sentido, lo que se me ha transmitido, sea intencionadamente o no. El arte habla por sí mismo, independientemente de los deseos del autor. Y aquí nos encontramos con un autor. O dos. O no tengo ni idea. Sea una metáfora o un modo rebuscado de hablar de sí mismo, lo que nos llega es que el hambre de reconocimiento de nuestro narrador contrasta de forma directa con la nula necesidad de este por parte de Koda, y por ello lo envidia. Y ve en él algo que nunca podrá ser, una mente creativa que crea por el hecho de crear, no para recibir la aprobación ajena. Ha contaminado el acto de crear, lo ha emponzoñado, adaptándolo a las masas. ¿Y esto les gustará? ¿Nos ha gustado? La cosa es que, al acabarlo, me he quedado pensando en todas las hojas escritas que se quedarán en una carpeta, en todas aquellas ideas de imágenes, de creaciones de mi puño y letra que se han condenado a quedarse en un cajón, a vivir enterradas y no salir nunca. No sé si debería exponerlas, o no sé si aceptaré la opinión del resto. En definitiva, no creo que sean suficientemente buenas. No puedes fracasar si no lo intentas, pero a la vez hay cierta vulnerabilidad en intentarlo, y asumir esa vulnerabilidad es jodido. Por eso creo que lo más honesto conmigo mismo es crear, por el mero hecho de crear. Y por eso estoy haciendo este vídeo, porque me ha emocionado este videojuego y quería hablar sobre él. Bienvenidos y gracias a los que me habéis acompañado hasta aquí. A ver cuánto me dura la broma.